Uno de los principales problemas del país, y nosotros lo hemos dicho aquí en este programa en De Cerca, es la violencia que se está escenificando en la población dominicana. Unos hechos que se sucedieron aquí en Boca Chica y otro en La Romana fueron como las voces de alarma con relación a la violencia en las escuelas. Nosotros quisimos constatar estadísticamente con las autoridades que tienen que ver con este tema, con especialistas de la violencia escolar, y entonces hicimos un pequeño reportaje sobre este tema a fin de aclarar si en la República Dominicana verdaderamente o no hay violencia en las escuelas. Veamos este reportaje sobre ese particular. En la escuela, los profesores tienen que hacer algo con el fin de mantener las aulas en orden. Pero, ¿cuánto es demasiado? Si el estudiante ha ido demasiado lejos o el maestro estaba de mal humor, hay algunos castigos que son realmente excesivos. Es un tema que preocupa, el hecho de que estén ocurriendo casos como estos en nuestras escuelas. Ahora bien, ¿estos casos son los únicos que han ocurrido durante todo este tiempo? A nuestro modo de ver, estos solo fueron los hechos que salieron a la luz pública gracias a las redes sociales que ahora, a través de un celular, se pueden captar todo tipo de actos en cualquier parte del mundo. Y por lo que muchas cosas que antes parecían ocultas, salen ahora a la luz pública en la velocidad de un rayo. Un estudio diagnóstico sobre la seguridad y violencia en las escuelas, realizado en el Distrito Educativo 1001 en Villa Mella, realizado por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Magisterio, INAFOCAN, que opera en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, se entrevistaron 361 estudiantes y 208 docentes. Según el resumen ejecutivo de dicho diagnóstico, aunque la mayoría de los estudiantes y docentes consideran la escuela segura, se resaltan los espacios inseguros y existe en sentido general un marcado índice de violencia en los referidos centros educativos. De los tres tipos de violencia, la prevalencia es de tipo psicológico, unida a las expresiones de discriminación. En relación al acoso sexual, se destaca que la mayoría desconoce situaciones de violación o chantaje sexual. Nosotros mismos realizamos una investigación, un diagnóstico en tema de violencia, donde nos dice que en las escuelas se da la violencia entre niños y niñas, se da la violencia también del personal de la escuela hacia niños y niñas, se da violencia entre los diferentes actores que conviven o que forman parte de los centros educativos. Los estudios que ustedes han hecho, ¿qué han reflejado? Bueno, nos han confirmado que existe la violencia dentro de los centros educativos, también de que los diferentes actores también lo identifican. O sea, nosotros ahí hemos podido ver que los niños y las niñas, la mayoría de niños y niñas, por encima del 60%, en el caso de los que cursan entre quinto y octavo grado, identifican situaciones de violencia física moderada. Y un porcentaje significativo, en particular de las niñas, cerca de un 26%, afirman también violencia física grave o alta que se da dentro del centro educativo. En el país esta problemática es de urgente preocupación. Un estudio América Latina, violencia entre estudiantes y desempeño escolar, de la CEPAL 2011, determinó que en República Dominicana el 60% de los estudiantes de primaria se confiesa víctima de algún episodio de violencia, y donde en casi 70% de los hogares los padres o tutores recurren al castigo físico o psicológico como método para disciplinar a los niños. Además, la República Dominicana quedó entre los 5 países de América Latina con mayor índice de violencia física entre pares. En primer lugar está Argentina con un 23.5%, Ecuador con un 21.9%, República Dominicana con 21.8%, Costa Rica 21.2% y Nicaragua 21.2% también.
Ciertamente el nivel de violencia en República Dominicana está desbordado. Ya podemos ver como los niños y las niñas en las escuelas están tratándose como si fueran gallos en una gallera, como si estuvieran en un ring de boxeo. Y lo peor es que aquellos que están para protegerlo, para educarlo, para guiarlo, sean parte también de este show de mal gusto y maltrato en contra de los niños, donde podemos ver autoridades que están para proteger a la niñez, que están siendo partícipes de eso. Eso nos llama a una reflexión, de que como sociedad tenemos que repensar, tenemos que tomar en consideración que estas personas que están educando a los niños están en capacidad para seguirlo educando. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar programas de desmonte de violencia, de estas personas que están, llámese educadores, llámese médicos, llámese policía o policía escolar, lo que sea. Hay que capacitarlo a ellos, capacitarlo además de que ellos tienen que ser los educadores en las aulas, de que ellos tienen una guarda compartida con los padres con relación a los niños, de que ellos tienen una responsabilidad ante la sociedad y ante los tribunales de República Dominicana, porque cuando un niño pisa una escuela, es responsable el director, es responsable el profesor, es responsable ese policía escolar que está ahí dando su servicio para proteger a los niños. Entonces, son las personas que están llamadas a desmontar en los niños cualquier acto de violencia y ver que sean ellos los que inciten. Es algo penoso y preocupante. Hay una incidencia bastante notable de la violencia. Esto se combina con otras cuestiones como la pobreza. Hay un fenómeno que no es muy general, pero en algunos lugares prevalece esto en el fenómeno de la violencia, y son aquellas comunidades donde hay muchos padres y madres que viven fuera de la comunidad. Sin embargo, nuestro ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, entiende que los casos que nos ocupa, ocurridos en La Romana y Boca Chica, hechos considerados muy lamentables, fueron casos aislados. Hechos aislados se producen, bueno, intervenimos y establecemos las medidas del lugar. Pero en sentido general, en la escuela dominicana lo que hay es un ambiente de convivencia y de confraternidad. No obstante, así no piensan los técnicos del área. La verdad que es muy lamentable esas situaciones de violencia a ese nivel tan graves que se dan dentro de las escuelas, pero no son situaciones únicas. En este caso son las situaciones donde salieron a relucir, donde se hizo eco la prensa y causaron como esa reacción también en las personas. Sin embargo, el tema de la violencia en la escuela no es un tema nuevo. Es un tema que cada vez lo que pasa es que cada vez nos estamos haciendo más conscientes de que ocurre dentro de la escuela, estamos haciéndonos más sensibles también al tema de la violencia contra niños y niñas. Sí, realmente la sociedad dominicana quedó alarmada con esos dos casos, que no podemos verlo como un hecho aislado de lo que podría ser el incremento o persistencia de actitudes violentas entre pares y algunos casos donde se involucran docentes o personal de apoyo de la labor educativa. Y esos son lo que han sido grabados, lo que se conocen porque han sido presentados en las redes, y aquellos casos que quizás sean las mayorías que no salen a las redes sociales. Eso está pasando mucho. El bullying, para aquella persona que no sabe lo que es el bullying, es el maltrato, la violencia entre pares iguales, entre niños o niñas, entre adolescentes, que ellos se maltratan entre sí, pero no solamente vamos a hablar del maltrato físico, el maltrato emocional y psicológico muchas veces más dañino todavía que el físico, porque el físico
se ve, deja una marca, pero el psicológico, el emocional, que tú vienes maltratando a tu compañerita, a tu compañerito, con palabras inadecuadas, con acoso en el sentido de que amenazas, y que llegan ya cuando revienta ya con lo que tiene que ver la parte del maltrato físico, es porque ha venido todo un espacio de maltrato psicológico y emocional. Por eso te digo también que educación, el Ministerio de Educación tiene que tomar un papel más protagónico y más activo, tanto con los educadores, los directores y además con los adolescentes, porque ya los adolescentes entienden, y los preadolescentes, y poner a trabajar de nuevo, que se ha perdido mucho, esas reuniones que se hacían con los padres. En cuanto al vínculo entre las prácticas de crianza y las situaciones de violencia escolar, los estudios en el área indican que los malos tratos recibidos por los niños en el contexto familiar aumentan el riesgo de ser víctimas de agresiones fuera de la familia, así como de agredir a otros. Es muy importante la educación, los valores, lo que se inculca dentro del hogar a través de la papá, mamá o la persona que cuida, pero también la comunidad donde el niño se desenvuelve, el mismo centro educativo donde el niño está. Porque si yo como maestra soy una persona que hablo de una manera violenta, yo estoy enseñando que eso es una forma válida de comunicarse. O si yo para mantener la disciplina utilizo algún método de castigo físico, yo estoy enseñando también que eso es una forma válida. Entonces yo pienso que somos todos los que tenemos que enseñar, más que con las palabras, con el ejemplo, de que hay otras formas que no son violentas de relacionarse, de tratarse entre las personas. ¿Qué están viendo los niños en la casa? ¿Están viendo que papá maltrata a mamá? ¿Están viviendo un círculo de violencia y lo están replicando en la escuela? Como pasa con el círculo de violencia. Por eso siempre digo que tenemos que hacer un trabajo en el seno de la familia. Tenemos que volver a los tiempos de antaño, donde los clubes, donde las iglesias, la junta de vecinos, de manera mancomunada, y las instituciones estatales trabajaban de manera conjunta, interviniendo los hogares, porque hay que intervenir los hogares. Ya sabemos que el tema del bullying o el conflicto entre alumnos es un reflejo muchas veces de una conducta violenta que viene desde el hogar o desde la comunidad. Y en la escuela lo que ocurre es un efecto de una causa que está ligado a patrones de conducta, de hábitos y práctica de crianza que propician un ambiente violento. Obviamente que en esto también tiene que ver la socialización que se da entre los propios niños, niñas y adolescentes que están expuestos a materiales visuales, las radios, la televisión, material impreso, donde ellos pueden ir apreciando de manera negativa algún comportamiento. Ya dijimos con anterioridad, y es lo que refleja el estudio de INAFUCAN, la mayoría de los docentes y estudiantes entiende que la escuela es segura. Sin embargo, dan a conocer los lugares donde probablemente haya inseguridad en las escuelas. Los pasillos. Los niños a veces identifican más el tema del recreo como un espacio donde se dan esas situaciones de violencia. Y las niñas también identifican, que esto me llamó mucho la atención, la clase de educación física o deporte, como un momento donde se dan situaciones de violencia. Efectivamente, en el estudio se revela que los lugares más inseguros para los estudiantes son las puertas de entrada, la cafetería, el patio,
los baños, la cancha, los pasillos, las escaleras, la parte atrás de las escuelas, las cisternas y los callejones. También el estudio revela cuáles son los momentos más inseguros para los estudiantes. Además, cuáles son las formas de violencia expresadas por los estudiantes, tanto física como psicológica. Los niños y las niñas lo identifican en diferentes momentos, pero en el caso, por ejemplo, de las niñas, lo identifican especialmente a la salida del colegio, a la salida del centro educativo, de un niño o niña de mayor edad o un adolescente que ejerce violencia hacia un niño pequeño o hacia otro niño o niña que tienen una diferencia, ya sea en condición física, en fuerza y demás. Entonces, pero también se da la violencia entre pares, o sea, entre niños y niñas que tienen la misma edad, que están reproduciendo patrones de violencia. Entonces, esas peleas, esos, incluso el tema de lo que es el bullying o el acoso escolar, de ponerse sobrenombre, de hacerse daño de diferentes formas. Si partimos de esta realidad estudiada por los expertos, ahora debemos ver qué se está haciendo por parte de las autoridades educativas para revertir esta situación, toda vez debido a que hay ideas encontradas en cuanto a cómo debe combatirse este asunto, sin sanciones específicas en las escuelas. Nosotros pudiéramos decir al respecto que ya desde hace unos años hemos venido trabajando en la implementación de este documento, que es la norma del sistema educativo para la convivencia armónica en el aula entre educandos y educadores. Y se hizo un gran esfuerzo de capacitación a nivel nacional con el propósito justamente de que no ocurra lo que todo el país pudo apreciar por los medios de comunicación. Justamente la norma, el llamado que hace y el objetivo que tiene es de dar herramientas para que en un conflicto entre estudiantes el docente pueda deliberar y armonizar esas diferencias, no con un cállense y tesen tranquilo, sino para explorar alguna conducta, alguna situación que pueda detonar al día siguiente de nuevo en un episodio de violencia. Bueno, el Ministerio de Educación tiene lo que son las normas mínimas para la convivencia escolar, y en este documento, que es muy completo, se detallan todo lo que son las deberes y derechos de los niños y las niñas, los niveles también de responsabilidad que tiene la escuela para la protección de los niños y las niñas, los tipos de faltas que existen están detallados ahí, y también cuáles son esas medidas que debe tomar la escuela cuando un niño o niña comete alguna de estas faltas. Esto está establecido en las normas, y también una parte importante es que se establece cuál es la responsabilidad de la escuela, del equipo de gestión de la escuela y del director o directora en la protección de los niños y niñas o en la respuesta que debe dar a las situaciones de violencia que se dan en las escuelas. Estas normas fueron propuestas por el Consejo Nacional para la Niñez y el Ministerio de Educación en abril del año 2011. A la sazón, la ministra de Educación era Josefina Pimentel y la actual presidenta ejecutiva del Directorio Nacional de CONANI, Kirsis Fernández. Mientras que, en referencia a la Ley de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, en cuanto a lo que tiene que ver con las garantías del derecho a la educación, las responsabilidades del director de un centro educativo, la disciplina escolar, así como las sanciones que establece a empleados y funcionarios públicos cuando se trate de abuso contra los niños, niñas y adolescentes. Cita, entre esos casos, abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual. Entendemos que es tiempo ya de enfocarnos con relación a la violencia más allá de lo que se ha venido haciendo en República Dominicana, que se vienen hablando de muchos programas, que se vienen haciendo muchas reuniones, pero de que ya ejecutemos y que además educación revise qué está pasando con el personal, qué está pasando en las escuelas. ¿Qué está pasando con los muchachos? Estos niños y niñas que están ejerciendo ese nivel de violencia en contra de sus compañeros vienen de una violencia.
todo esto llegamos a la conclusión de que aunque se está haciendo algo para contrarrestar los hechos de violencia en las escuelas, esto no es suficiente, que no es verdad que son casos aislados como lo manifiesta el ministro de Educación y que una de las problemáticas sociales en el país en términos de violencia manifestada por los estudiantes tiene que ver con la familia. Bueno, esperamos cumplir con esas expectativas de ustedes con relación a este tema de la violencia escolar. Yo creo que tenemos que hacer algo con relación a este tema porque, como decían los expertos y las autoridades en este reportaje, esto es una conducta aprendida y creo que nosotros en la República Dominicana todavía estamos a tiempo de contrarrestar este tema de la violencia, no solamente en las escuelas, sino en cualquier otra cosa en el país, un semáforo, en una tienda, donde quiera, escenificamos hechos de violencia. Y nosotros tenemos que contrarrestarnos nosotros mismos para evitar esa violencia generalizada en la República Dominicana. Todavía estamos a tiempo. Eso es todo por hoy, en el día de hoy, este sábado 16 de abril. Recuerde que tenemos apenas 4 semanas para las elecciones presidenciales. No se pierda de cerca con Elías Ruiz Matuc, aquí en este canal, Cinevisión, canal 19, todos los sábados de 9 a 10 de la noche.